Hola, mi nombre es Pablo Thiago Rojas, soy el director del Museo Figari. Estamos en el museo, en el primer piso del museo, con la exposición de Hermenegildo Sábato Lleó, La espada y la pluma. Esta exposición se enmarca dentro del ciclo que denominamos Contactos, que busca establecer los vínculos entre Figari y otros artistas, ya sean contemporáneos a él o posteriores, pero en los que se encuentran distintas relaciones, ya sean formales o de tipo temático. En el caso de Hermenegildo Sábato Lleó, es un caricaturista y un esgrimista, ¿no? Alguien que practicaba la esgrima, le había enseñado a su padre. Es además un escritor, un docente, una personalidad política también muy rica, polivalente, al igual que Figari, ¿no? Practicaba distintas disciplinas y en todas ellas se desempeñó muy bien. Ese es uno de los puntos de contacto que tiene con Figari. Se conocieron, de hecho Hermenegildo pinta en 1900 una caricatura de un joven Figari, abogado, que organiza un concurso de afiches. Y bueno, es así como tenemos el primer contacto entre Figari y Hermenegildo, con esta caricatura que hace las veces de un hombre cartel. Con el tiempo sería secretario de la Escuela Nacional de Artes y Oficios cuando Figari realiza una reforma muy importante de esa Escuela de Artes y Oficios, una reforma pedagógica profunda en apenas 2 años, y en ese entonces Hermenegildo era el secretario de la institución. Además fue un docente de dibujo muy ocupado en varias décadas, que él fue mechando, Hermenegildo, con otras actividades públicas. Los invito a recorrer la muestra, que está dividida en varios sectores. En por ejemplo, con vitrinas y fotografías de él, nos muestran a un Hermenegildo que está vinculado a las más altas esferas políticas y educativas del momento. Llegaría a ser, en 1926, el inspector general de la enseñanza industrial. Cargo al que accede una vez fallecido el pintor Pedro Blanes-Viale, amigo también de Figari. Este trabajo como inspector general de la enseñanza industrial lo lleva a recorrer todo el país y a visitar distintos departamentos, promoviendo las actividades que realizaban las distintas escuelas industriales. En el Montevideo del 900 era muy frecuente, en el ambiente periodístico sobre todo, y artístico también, el uso de seudónimos. Es el caso tanto de Hermenegildo como de Pedro Figari, que usaron distintos tipos de seudónimos: Latiguillo, Cáustico, Nicasio, Carigato, White, Carolus, Merlín. Esos eran los de Hermenegildo. También Pedro Figari utilizó Lope López, Severo Maturana, Jean-Jacques, Weber y Merlín. O sea que coinciden, eso es un punto de contacto muy curioso, coinciden en un seudónimo. P. Merlín Figari firmó tempranamente algunas de sus obras, como esta hermosa obra del Camino, una especie de apuesta impresionista o luminista de Figari, una etapa poco conocida, una etapa formativa del pintor.
Uno de los puntos de contacto que nos interesaba señalar en la vida y en la obra de Hermenegildo y de Figari es que ambos pertenecen a familias con un linaje, por decirlo de alguna manera, que parecen heredar cierta propensión a la creatividad y al dibujo y a las artes. En el caso de Hermenegildo viene ya del padre que le enseña esgrima, pero además es un escritor. Va a trascender al hijo, Carlos Sabat Pebet, Juan Carlos Sabat Pebet, un importante educador, y también llega hasta el nieto, nada menos que Hermenegildo Sabat Garibaldi, o sea, Menchi Sabat, un caricaturista cuya influencia en el Río de la Plata, trabajó mucho en Buenos Aires, en medios gráficos argentinos, también en Montevideo, ha sido muy destacada, muy conocida, más aún que la de su abuelo. Y bueno, Figari un poco también, porque su hijo Juan Carlos Figari Castro, es un dibujante y arquitecto colaborador de Pedro Figari, muy talentoso, así como la hija Delia Figari Castro fue una escritora interesante como poeta. En este sector mostramos algunas de estas obras, incluso también una rareza, que es que el poeta, hermano político de Hermenegildo Sabat Leo, Carlos Sabat Arcasti, un poeta muy importante, tenía también cierta afición por el dibujo y pintaba unos rostros enigmáticos, que conjugan muy bien con su poética. Era un pintor muy talentoso y para la época también, a pesar de que tiene una apuesta, digamos, una pintura de corte más académico que la de Figari, es innovador en su época en el uso de los colores. Acá vemos en un autorretrato, por ejemplo, cómo él trabaja los contrastes y el claroscuro con unos colores muy vivaces, y pone un verde para la barba, un amarillo sobre el rostro, y deja el autorretrato sin el acabado que sería académico. Además maneja muy bien, y eso lo vamos a ver en otras pinturas, la técnica del pastel, que es una técnica realmente muy difícil y delicada, y en la que él se desempeña con una enorme soltura y una calidad de trazo y de temperatura de color que es realmente llamativa. De trazo muy fino, un caricaturista, como dice Eduardo Bernaza, un crítico de la época, muy certero, ¿no? En eso tiene algo de la esgrima, por eso en el título vinculábamos su pasión por la esgrima con la pluma del escritor, la pluma del dibujante también. Hay una galería de retratos y caricaturas de personajes del 1900 que lo retrata, bueno, con una ironía muy fina y realmente con un talento de dibujo